Hola, buenas noches para todos, sean bienvenidos a un espacio más en este su programa Vientos de Gloria, que más que un programa de invención humana es un programa que ha nacido desde el corazón de Dios y un programa con el cual pueden ustedes interactuar con el Creador eh, de una manera más cercana, de una manera más directa, de una manera más concreta, más especial. Es un tú a tú de Dios y yo. Es un tú a tú del Creador y yo. Por eso sean bienvenidos una vez más. Saludos para cada uno de los que en este momento se está conectando, está entrando. Me disculpo de antemano. Sé que yo había dicho que a las 8 en punto, pero se me presentaron ciertos asuntos que debía resolver antes de. Pero bueno, una vez hechos, una vez resueltos, por aquí estamos. Deseándoles de todo corazón que el día de hoy haya sido un día de mucha bendición, grata e inesperada, remecida y abundante. Que haya sido un tiempo de bendición en el cual la mano de Dios se haya podido manifestar y de una manera especial a sus vidas. Vamos a dar entonces un pequeño espacio a todos aquellos que vayan entrando, se vayan saludando y mientras tanto voy a ir organizando también acá para entrar en materia. Estamos. Hermanos, vámonos ubicando en el libro de Efesios 6:18. En el libro de Efesios 6:18 y allí vamos a estar estudiando el tema de hoy a través de lo que traigo para compartir. Efesios 6:18. Y mientras tanto que lo hacen, vamos a entrar en un tiempo breve de oración. A no ser de que el Espíritu Santo quiera hacer lo que quiera, porque este es el programa de Él. Amén. Bien, Señor, en este momento poderoso Dios, venimos delante de ti, en el nombre de Jesús. Delante de ti antes que nada para darte gracias, pero también para pedirte perdón. Perdón, Señor, porque de muchas maneras te hemos fallado. Perdón, Señor, porque de muchas maneras, oh Abba Padre Dios, te hemos ofendido, haciendo lo malo. Tu misma palabra nos enseña, Dios mío, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y Dios mío, en esta hora, si así hemos hecho, perdónanos por favor. Porque a veces somos tan tercos que por ello somos comparados con ovejas. Pues la oveja, Padre, bien sabemos que es ese animal que tiene corta vista y que aparte necesita de la guía de otra persona para poderse mover, porque más allá no puede ir, pues no tiene ni siquiera mecanismos de defensa con que poderse defender, porque sus uñas ni es que le den. La lana, cuando aún se moja, esta es pesada y se puede ahogar, y por ello requiere del acompañamiento de aquel o aquella que la pueda guiar, como en este caso nosotros, el pastor. Porque el pastor conoce su voz, la oveja conoce la voz de su pastor y la sigue, Señor. Por eso en el nombre bendito de Jesús pedimos perdón, por a veces ser tercos y no dejarnos direccionar. Pero en este momento, Padre, te pedimos que descienda tu Shekinah, tu gloria, tu presencia sobre este lugar. Vientos de Gloria es tu programa, Vientos de Gloria es tu espacio. Señor, este es un momento tuyo con la iglesia. Es un tú a tú personal, íntimo y aún incambiable con el que te teme, con el que te honra, con el que te sirve y el que te busca. Señor, este es tu espacio. Y si quieres hacer milagros, yo te pido milagros. Te ruego que, Padre, cosas sucedan mientras se predica tu palabra. Y te ruego antes que nada que tú hables para que hagas entender el corazón tuyo, que reveles tu corazón al pueblo, a la iglesia.
Señor, es que es tu iglesia, no es mi iglesia, yo soy parte de ella y también te necesito, Dios mío. Simplemente muévete poderosamente en el nombre extraordinario de Jesús y desciende con una unción que pudra todo yugo en este momento, en esta hora y en este lugar. Señor, ve a cada vida, extiéndete a través de las redes a cada vida, Señor, porque tú eres el Todopoderoso y el Dios de los imposibles, el soberano a quien adoramos. Extiéndete, Padre, como jamás. Ve a cada uno que tenga esa necesidad. Habla como tú sabes que te necesita escuchar, pero también ministrale y susténtale y provéele y sosténle como le sea necesario, Dios de bondad. Por favor, Dios mío, en el nombre de Jesús, Vientos de Gloria no es simplemente un programa más. Porque si así fuere, entonces delante de tu presencia y estos testigos que me oyen, yo te digo, Señor, que no tiene sentido sentarse acá. Si tú no estás, no tiene sentido hablar a través de este medio si tu respaldo no está, si tu espíritu no es el director de este programa en este espacio, momento y lugar. Y yo oro, Dios mío, por los desconsolados. Oro por los deprimidos y abatidos en esta hora, Adonai. Te suplico que vayas a ellos con un fuerte y tierno abrazo alentador, que les levantes, Señor, y les hagas entender que no es echándose a morir que la solución ha de llegar. Que sí, hay momentos donde no se puede más y se quiere tirar la toalla, pero tú no nos has mandado a rendirnos porque los cobardes no heredan el reino, Señor. Que solo los valientes son los que lo arrebatan. Que comprendan que cuando hay situaciones en sus vidas, muchas de ellas las permites tú, Señor, para probar el corazón, porque toda vasija que es hecha, oh Rey eterno, es también asimismo probada, porque tiene que ser probada su rendición. ¿Y cómo? Si no es en el fuego, en la puerta del fuego, donde quizá muchos se deshacen y tienen que ser devueltos al proceso, y aún otros ni devueltos, porque sencillamente son desechados. ¿A causa de qué? De que no eran finos y de que su estar ahí, Señor, no era por ti, sino sencillamente por un simple estar, por un simple quedarse y de manera religiosa, cuando tú no estás buscando religiosidad, sino intimidad contigo. No que te busquen por costumbre, sino por amor y relación, porque yo amo relacionarme contigo y tú amas hacerlo conmigo, relacionarte conmigo, Señor de bondad. Así que aquí estamos, Padre. Aquí nos presentamos, aquí nos humillamos, aquí nos rendimos y simplemente te decimos: sé tú. Sé tú quien abra tu corazón y sé tú el que hable. Porque en principio yo me quito de este lugar, pero no de tu presencia. Simplemente me dejo ahí, Señor de bondad. Me dejo y en tu nombre comienzo la palabra, Padre. En tu nombre abro mi boca para ser de bendición, Señor de majestad. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén. Bien, mis amigos, en este momento, como les digo, vámonos al libro de Efesios 6, capítulo 6, versículo 18. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, el cual nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas espirituales, y por todos los santos. Hasta ahí vamos a nosotros tomar este versículo. Orando en todo tiempo, con toda oración, cánticos y súplicas espirituales, aún por todos los santos. ¿Y a qué vamos con esta cita bíblica? Vamos a lo siguiente. Cada uno de ustedes va a meditar, mis amados amigos y amigas que me oyen. Con esto que yo les voy a ir relatando, cada uno de ustedes va a ser sincero y se va a ir recreando aquí en su mente y en su corazón la imagen de lo que yo les estoy tratando de dibujar
a través de mis palabras. Ya bien sabemos que no estoy yo, ahora este es un espacio donde hay que callar para sencillamente escuchar lo que el Espíritu dice, porque el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. Por lo cual, no se fije en mí, ni en mi vestir, ni en nada. Simplemente concéntrese allá, en lo que a través de este servidor inmerecidamente el Señor le está tratando de transmitir en este pasaje de Efesios 6:18. Con este ejemplo que les voy a dar. Por favor, pónganse a pensar en una silla similar a esta en la que hoy estoy sentado o en la que muchos quizá hoy están sentados o ya se han sentado. Yo sé que muchos de nosotros por lo general no nos recreamos ese tipo de imágenes. Yo sé que muchos de nosotros por lo general no nos vamos muy allá y a ponernos a meditar de dónde sale la silla y la materia prima de la silla, el asiento, no sé, la reposadera, como muchos de ustedes le llamen. Pero no nos ponemos a pensar, nos parecería tonto, ridículo, perdedero de tiempo, cuando hay cosas tan, digámoslo así, interesantes en que meditar. Pero créanme, esto es interesante. Pónganse a pensar por unos segundos en esa silla donde usted y yo nos sentamos, donde nos reposamos cada vez que tenemos el deseo de hacerlo, sea uno de los muebles de estar, de la sala de estar de nuestra casa, o sea una silla de madera, de metal, la que sea, una de plástico. Pero aunque las de plástico no contarían tanto, en este caso estaríamos más bien con las de madera y las de metal. Nos hemos puesto a pensar qué es lo que hace que esta silla se sostenga y sostenga el peso nuestro. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué es que algo tan aparentemente frágil, en el caso puede sostenernos a nosotros o cualquier otro objeto que sobre ella pongamos? En algún momento nos hemos preguntado por qué o nos ha entrado la curiosidad del por qué. ¿Saben por qué? Por algo que nosotros nunca reparamos, por algo en lo cual no pensamos, por algo en lo cual no meditamos y mucho menos nos damos a la tarea de buscar. Eso nos tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa es simplemente saber que ese objeto, que esa herramienta nos va a sostener. Y ya ahí nos sentamos. Es más, muchas veces no pensamos que puede estar dañada y que si nos reposamos nos vamos a ir al suelo, nos vamos a venir abajo. Nosotros simplemente confiamos en el trabajo de aquel fabricante y decimos, ella puede conmigo. Ahí me voy a sentar. Ya tiene que ser que tenga otras especificaciones y otras formas para uno darse cuenta que con uno no puede, porque tiene la fabricación para un peso en especial que no precisamente puede ser el nuestro, pero por lo general toda silla que nosotros vemos, nosotros deducimos en nuestro corazón y creyéndolo sin necesidad de preguntar nada. Si esa silla va a poder con nosotros lo creemos y ahí nos dejamos ir, ahí nos soltamos sobre ella y hasta nos recostamos y nos relajamos porque tenemos la confianza de que esa silla está hecha para eso y que puede con nuestro peso, el que sea. Y así es, y para eso está siendo utilizada y para eso es útil. Pero se han puesto a pensar qué es lo que hace que esa silla tenga esa capacidad y qué es lo que hace que esa silla tenga esa firmeza, qué es lo que le brinda a esa silla todo, como quien dice, el potencial para sostener lo que sobre ella pese, sobre lo que ella se coloque. ¿Lo han pensado en algún momento? ¿Lo han buscado? ¿Se han dado a la tarea de analizarlo con detalle, con detenimiento? Mis amados, es por un objeto muy pequeño y poco visible, poco notado y de poca importancia. Es por un objeto muy mínimo, excesivamente mínimo,
y que nos da igual si está o no está, pero el que no esté es un peligro para nosotros en ese objeto, en esa silla. ¿Y saben cuál es ese objeto? El tornillo. Sí, vamos a hablar del tornillo sobre la silla en la que nos reposamos cada vez que podemos, cada día. El tornillo, que es el objeto más insignificante y poco visible en el asiento, pero que es el posible para que se sostenga esa silla y por ende no solo ella, sino que nos sostenga a nosotros, los que nos reposamos en ella. El tornillo, que es lo que poco miramos, que es lo que poco se nota, que es lo que poco reluce, que es lo que poco tiene fama, que es lo que poco tiene reconocimiento, pero que por él la silla es sostenida y la silla sostiene. Sostiene lo que se sienta, lo que se posa, lo que se coloca sobre ella, sea usted o cualquier otra cosa. Pero tiene la capacidad gracias al tornillo. Tornillo, que es lo que representa en sentido espiritual al hombre y a la mujer de oración dentro de una iglesia. Vamos a ver al intercesor dentro de la iglesia a través del tornillo, porque eso es el intercesor en una iglesia. Por eso, ¿tú qué eres? ¿Eres tornillo o qué eres dentro de la iglesia? ¿Eres tornillo y eres parte de esos tornillos o simplemente eres de los que se sienta a simplemente criticar lo que no ves dentro de la iglesia, sin ser parte de la solución en ella? Por eso les decía con tanta insistencia sobre la silla y lo que sostenía la silla, porque lo que sostiene la silla es el tornillo y lo que sostiene la iglesia es el Señor a través del Espíritu Santo, sí, señores, pero también a través, oíganlo bien, a través de los intercesores, hombres y mujeres de oración dentro de una iglesia. El intercesor, aquel ministerio que es menospreciado, aquel ministerio que es poco valorado, aquel ministerio que es poco tomado en cuenta, pues solo se le toma en cuenta cuando vienen los apuros, las opresiones, las batallas, las guerras, cuando vienen los momentos de prueba. Ahí sí nos acordamos del tornillo de la iglesia, el intercesor, y corremos presurosos a ellos para que nos sostengan en sus oraciones. O que vaya y sea una necesidad nuestra o una necesidad colectiva en la iglesia, ahí sí sale a relucir el ministerio más poco notado dentro de la congregación, porque lo sentimos muy abajo, porque lo sentimos muy en el fondo, muy escondido, muy allá en el pantano. Pero ahí está el intercesor que es parte de la iglesia, el intercesor que es parte de el sostenimiento de la iglesia. Porque por la oración tuya, siervo o sierva que me escuchas, y que a veces no te sientes valorado en la iglesia, por tu oración, por tu súplica, por tu ruego, es que se sostiene la iglesia. Y me dirán, pero Jonathan, qué pena, la iglesia la sostiene el Señor, claro, y tienen toda la razón absoluta, no se las niego. Pero es que hay algo. Hay un pasaje bíblico que nos enseña que el hierro se forja y se forma con el hierro, y el hombre con el trato con el hombre. Y a Dios le ha placido hacerse de la debilidad de los hombres para manifestar su poder por medio de ellos, porque es en ellos que Él se glorifica. Por eso dice la palabra que de lo débil escogió del mundo para avergonzar al fuerte, y de lo vil y menospreciado para avergonzar al sabio.
Porque mientras el diablo anda en busca de hombres y mujeres que le den la talla y cuya presencia sea muy evidente y muy notoria y salga a relucir sin mucho esfuerzo, y ese se hace su ejército, pero un ejército de solo apariencias, el Padre, Dios Todopoderoso, que todo lo ve desde arriba con su ojo santo, simplemente observó en la tierra y quiso hacerse de personas tan débiles e insignificantes como tú y como yo para mostrar su gloria y a través de nosotros hacer maravillas. Pero esas cosas también son hechas y son manifiestas gracias a esos hombres y mujeres de oración y de guerra. Por eso, ¿quién es el intercesor? Hermanos, es sencillo. El intercesor es aquella persona que toma tu lugar y el mío, y sin que muchas veces lo pidamos, ore por ti y por mí. Lleve tu carga y lleve la mía, importándole muchas veces poco la de ellos. Y no quiere decir que el intercesor entonces no ora por sí mismo, claro, pero no le encuentra tanto deleite y tanta comodidad y gusto el orar por sí mismo a orar por las necesidades de otro en la iglesia, de otro en el barrio, de otro en su casa, de otro en las casas vecinas, de otro en el mundo. Pero ese es el intercesor. Ese pequeño ministerio insignificante y escondido en el pantano, que es como muchas veces lo hacemos sentir, por el cual Dios ha sostenido por tantos años una iglesia y no se ha venido abajo. Es ese pequeño ministerio escondido, ese puñado mínimo de personas que se encierran tras un cuarto a orar mientras el pastor está predicando, para que le vaya de gran bendición en la campaña, para que la gloria, la chequiná, la presencia del Eterno sea manifiesta y haga maravillas, señales, proezas y prodigios. Es por el intercesor en la iglesia que aún el enemigo no ha tocado ni ha derrumbado todo lo que ha querido, porque es por el intercesor en la iglesia que se han estorbado todos y cada uno de los planes de las tinieblas, porque a ese selecto grupo de personas cuyo ministerio no es tan aplaudido, al cual el Dios de los cielos todopoderoso les revela, les manifiesta y les saca a la luz los planes de las tinieblas, pero asimismo los suyos con la iglesia. Por las oraciones de los santos en la iglesia es que se sostiene la obra, y para eso es que sirve el intercesor. Así que no te sientas mal, mi querido amigo o amiga que me escuchas, si en un momento dado nadie reconoce tu función, porque eso no es importante, sino que es más importante que lo vea y reconozca a Dios. En su momento, por ello, tendrás recompensa, pero no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de pedir, no dejes de interceder, porque incluso esto es respuesta para aquel o aquella que ha preguntado qué sentido tiene mi función como orador dentro de la iglesia, como hombre o mujer que ora, de qué ha servido que yo ore tanto dentro de la iglesia, o por qué será que Dios a mí no me deja tranquilo o me deja tranquila constantemente trayéndome a memoria personas que mientras estoy orando no tienen ni siquiera nada que ver conmigo y siento fervor al orar por ellas. ¿Sabes por qué? Porque Él es quien te las muestra. A veces podemos decir, Señor, porque me pasaba también a mí. Yo por qué oro por personas que ni al caso. Yo por qué ruego por personas que ni al caso, yo por qué intercedo y por qué me meto el dolor y la carga de otros tanto en mí, cuando uno se pone a ver y si es lógico dentro de la lógica humana, no tiene como razón de ser, pero sí, las tiene toda. Porque lo que es ilógico en Dios para nosotros, para Dios tiene toda su lógica. Y Él se ha complacido en hacer de ti y hacer de mí un tornillo en medio de la iglesia.
y que gracias a ese tornillo que sostiene la silla, también espiritualmente, ese tornillo espiritual llamado intercesor sostiene la obra en la iglesia, y Dios bendice la iglesia, y Dios muestra, y Dios revela, y Dios saca a la luz la palabra, sus obras y las obras de las tinieblas. Para eso es el intercesor. Por eso valora al intercesor, al hombre y a la mujer de oración dentro de tu iglesia. Porque si no oramos, el diablo nos devora. Porque si no intercedemos, el diablo nos hace pedazos. Está muy bien dicho, el que no ora, el diablo lo devora. Y por esa intercesión, por ese ruego de esos hombres y mujeres que muchas veces hasta se levantan en las madrugadas mientras nosotros estamos cómodos en nuestra cama, por esos hombres y mujeres a los que Dios le quita la cobija de un tirón, no importando si hace lluvia o si hace calor, pero porque lo necesitan la brecha en oración. Es por esas oraciones que Él sostiene la iglesia, porque el intercesor es el tornillo de la iglesia. El intercesor es la persona que se pone delante de Dios y de mí. ¿Para qué? Para pedir misericordia por mí y la iglesia. Para suplicarle a Dios que su mano, si está enojado, se detenga y tenga compasión y no nos dañe y no nos destruya como lo merecemos. Es esa persona que está delante de Dios y de toda una humanidad para que su misericordia les alcance y no les llegue la condenación. Y es esa persona que Dios ha movido para clamar por aún el ángel de la iglesia, es decir, el pastor, la pastora, su familia, cuando él o ella ya no tienen fuerzas. Ese es el intercesor de la iglesia, que toma tu carga y la mía y la lleva como suya propia, sin importar si ora después por sus necesidades específicas, porque sabe que es su llamado y es su función y en ello se deleita. Y porque sabe que cuando ora por otros, entonces otros se dedican a orar por él. Ama tu labor intercesora y ama ser parte de esa labor intercesora. Nadie ama el ministerio intercesor por una sola razón, y son muchos los que lo demuestran, porque no tienen reconocimiento, porque no tienen aplausos, porque no tienen obsequios, porque no tienen fama, porque no tienen algo así como la popularidad dentro de la iglesia. Por eso prefieren los ministerios llamativos, muchos, tristemente. Y si les hablan de oración y ser parte del equipo de oración, como que sí, pero no. ¿Cómo así que como que sí, pero no? Es decir, lo aceptan, pero no lo ejercen. Lo aceptan, pero no lo aman. Y lo hacen porque les toca y cuando les toca, y eso en un tiempo dirigido en la iglesia, o en una célula, o en un determinado momento que se esté viviendo en la iglesia, porque dirige una oración. Pero es que hay una diferencia muy abismal entre ser intercesor y ser una persona que ora. Es que es muy diferente orar a interceder. Y no todos son intercesores dentro de la congregación, dentro de los santos de Dios, en medio del pueblo de Dios. No todos, óiganmelo bien, no todos interceden. Una cosa es orar y otra es interceder. Hay quienes oran y bien, gloria a Dios, y ojalá y así sigan, y les animo que así sigan y que no tiren la toalla, que sigan en oración porque es lo que Dios espera, tener esa cercanía. Pero, ¿qué es interceder? Sino sentir y clamar por el sentir del dolor del otro como si fuera mío, sin importarme el mío propio, porque sabe que otros oran por el mío sin que yo lo sepa. Y por esa misma oración de otros a favor mío, yo tengo sostenimiento de Dios. Así que no te desanimes por ser parte de esa gran bendición, porque tu recompensa viene de Dios. ¿De qué te vale
que te reconozcan en la iglesia y te aplaudan en la iglesia si esa sería tu recompensa? ¿Qué otra recompensa te ha de venir? Porque dice la palabra que muchos a la verdad predican el evangelio por envidia, mas no porque lo hagan de corazón. Es decir, lo hacen para recibir reconocimiento y más que aquel que lo está haciendo. Porque dicen en su corazón, no puede ser posible. Es que no puede ser posible. Si yo que tengo toda la preparación, todo el estudio, toda la doctrina, yo que tengo esto, yo que tengo aquello, me voy a dejar aplastar de este que es un insignificante y que vea lo que levantándose. ¿No les parece triste? Eso se llama celo ministerial. Y eso pasaba aún en tiempos de los apóstoles. Cuando dice la palabra que muchos a la verdad predicaban por envidia, por celo, por no dejarse aplastar. Así que no te dejes aplastar por el diablo, ni siquiera a través de otro. Lo que Dios dijo de ti, eso eres. Y lo que Dios dijo de ti, a eso llegarás. Pero disfruta su presencia, disfruta la intimidad con Él, disfruta el tiempo a solas con Él, disfruta la comunión con Él, ser uno con Él en comunión, ser uno con Él en intimidad, porque es al intercesor al que Dios le revela y a quien Él se le revela, pero un intercesor de corazón. Sé un Daniel que no le importaba abrir las puertas y las ventanas para orar mirando hacia Jerusalén, no importando los decretos que se hayan levantado, porque se levantó un decreto que aquel que orara a otro Dios que no fuera la estatua del rey, entonces claro, iba a ser echado en la fosa de los leones. ¿Creen que a Daniel eso le importó? No, le importó 3 cominos, no le importó nada. A él le importaba su intimidad con el Padre y él tenía comunión con Dios. Y su comunión con Dios era lo principal. Eso hace el intercesor. Ama la presencia de Dios y pasar tiempo en su presencia, cerrada la puerta, orando a su Padre en lo secreto para que su Padre que ve en lo secreto le recompense en público, lo honre en público y lo anime a través de la respuesta a darse cuenta que vale la pena orar. Que no es cuando queremos, sino cuando Él ve que es necesario. Él no llega tarde, Él llega a tiempo. Que seamos como esa mujer, como Esther, que no le importó exponerse y saber que posiblemente se moría si iba antes de tiempo a la presencia del rey, pero que por esa gracia y por ella haberse humillado delante de Dios, entonces el rey extendió el cetro y le vino favor. Porque luego el rey le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y si aún la mitad de mi reino me pidieres, la mitad te daré. Y es lo que el Señor también hoy nos dice a nosotros, porque por allá Jesús le dijo a alguien, a un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y es lo que Él te dice a ti hoy, hijo, hija, siervo, sierva, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, mis amados, ¿por qué tirar la toalla? Porque no vemos una respuesta inmediata. ¿Por qué tirar la toalla? Porque no vemos que Dios al instante contesta. De eso quizá, y prepárense porque estaremos hablando en la próxima transmisión a través de Daniel y la oración de Daniel cuando fue estorbada. De antemano se los adelanto para que vayan estudiando el pasaje de la oración de Daniel y qué fue lo que logró que fuera estorbada y por qué. Pero mientras entonces sepamos que Él está buscando hombres así como Él y como Esther que vayan a su presencia para lograr que el cetro de oro, del amor de oro de Dios, se extienda por aquellos que están en necesidad, a favor nuestro con nuestra oración, cuando oramos por otros. Hombres y mujeres como Nehemías, que no le importó nada sino humillarse, rasgando sus vestiduras delante de su presencia para orar por su nación que estaba en ruinas y luego recibir el respaldo de Dios y que lo sustentara con todo lo que necesitaba, madera, cartas para pasar por todas las fronteras sin problema y luego ir a reconstruir una ciudad que estaba en ruinas, que estaba caída, que estaba deshecha.
la fue a levantar. Eso también hace el intercesor, que después de que ora Dios lo provee y una vez provisto de la palabra necesaria, va y levanta, va y reconstruye a otros. ¿Por qué? Porque se ganó esa revelación y ese favor en el secreto de Dios, a solas en su presencia, como muchos ya no brillan, porque brillan por otras cosas, pero menos por la presencia de Dios y por su permanencia en su presencia, brillan más bien por su ausencia. Deja de brillar por tu ausencia en la presencia de Dios, intercesora e intercesora de Dios. Él no te está esperando con una larga lista de peticiones ni con palabras muy rebuscadas y elegantes y elocuentes si no las tienes. Él te está esperando es a ti y a tu corazón rendido, porque un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor, y el que a Él viene, según su palabra, Él no le echa fuera, Él atiende al humilde, porque la oración del justo puede mucho. Y el principal intercesor que nosotros tenemos como ayudador nuestro es el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos ayuda en la oración, Él nos guía a pedir como conviene. Entonces no tiremos la toalla porque no se nos reconozca. Recuerda que tu función es para el Señor y no para los hombres, porque de Cristo recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es a Él, y de Él viene tu recompensa, de Él viene tu galardón, porque Él mismo dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Tal vez no te aplaudan, tal vez no te reconozcan, tal vez no te den menciones honoríficas o no te den, no sé, flores, pancartas y cosas que exhibir en tu cuarto y en tu casa. Tal vez no lo hagan. Pero recuerda que vale más la fama que puedas tener delante de la presencia de Dios en el cielo y los aplausos que allí recibas. Eso es lo que cuenta. La fama delante de su presencia, porque la fama delante de los hombres es pasajera y solo la reconocen los hombres. ¿Y dónde queda la de Dios? Si un día va a decir, nunca te conocí, apartado de mí, hacedora de maldad. ¿Por qué? Porque trabajaste para el ojo humano y no para Dios. Deja de buscar el reconocimiento de los hombres y gánate los aplausos en el cielo. No sueltes la toalla, no la tires. No te desanimes porque te parece que lo que haces no es suficiente, es demasiado. Disfruta la presencia de Dios y orar por otros como Él lo está permitiendo que lo hagas. Y vas a ver grandes recompensas y llorarás, pero ya no de tristeza sino de alegría, porque en el lugar, en el terreno donde lloraste tristeza, llorarás recogiendo la cosecha de alegría por tu oración sembrada con lágrimas. Así que no te desanimes, siervo o sierva, varón o varonesa de Dios, que Dios contigo está, aunque parezca por un momento silente, aunque parezca por un momento desentendido. No es eso, simplemente te observa, porque ama observar su obra, y tú eres su obra de amor, la corona de su creación. Así que valora tu ministerio de intercesión, porque eres importante, eres tornillo que sostiene, porque tu oración sostiene la iglesia. Y tú que tal vez no eres de oración, sino que tienes intimidad con el Padre, pero porque sabemos que es necesaria y tenemos que tenerla. Pero si no tienes el ministerio y el llamado y el fervor en la oración y en levantarte incluso en madrugadas a clamar, no lo critiques a quien lo hace, porque esa es una función de Dios. Ese también es un llamado de Dios. Ese también es importante dentro de la iglesia, porque por ese tu ministerio se sostiene y por ese tu ministerio tiene respaldo. Ese es el tornillo que si Dios un día te lo quita, puedes orar mucho tú y Dios te sostenga, pero créeme que te va a probar Dios mismo que el intercesor dentro de la iglesia es importante, porque por su oración tú no decaes tanto como deberías estar decayendo y no estás tan desanimado como deberías de estarlo, porque las tinieblas atacan y por la cobertura de la oración de esos hombres y mujeres que no les importa orar por ellos sino por ti
y tu ministerio, es que entonces muchas cosas no te llegan, porque ellos han sido el escudo que reciben todo eso y lo devuelven en el nombre de Jesús por 7 caminos más. Así que valora el intercesor dentro de tu congregación, porque es el ministerio de más honra y más alto valor delante de Dios, incluso más que aquel que es evidente y notorio y aplaudido en la iglesia. Deja de buscar el reconocimiento y fama y busca el reconocimiento y aplausos en la presencia de Dios por tu oración secreta para que sea recompensada en público, porque los que esto hacen, de hecho ya tienen recompensa y no es más que el aplauso de la humanidad y la admiración de la humanidad. Pare de contar, no hay otra más. Así que, hermanos, meditemos sobre esto. ¿Qué sostiene la silla si no es el tornillo? ¿Y qué sostiene la iglesia si no es la oración de los intercesores dentro de la iglesia? Amén. Así que, hermanos, vamos a orar. Espero les haya sido de agrado, espero les haya servido y hayan muchos comprendido qué es la función de un intercesor y quiénes son y qué lugar ocupan dentro de la iglesia, porque como son columnas, asimismo son tornillos de la iglesia. Quítale los tornillos a una silla y ves qué queda. A ver si se sostiene. Quítale las columnas a una casa, a una edificación, y ves que queda. A ver si no se derrumba. Porque por los tornillos y por las columnas es que se sostiene tanto la casa como la silla. Y así pues, es por la oración de los santos, de los intercesores de Dios en la iglesia, el ministerio del pantano como le conocen, el ministerio de lo secreto, allá tras una puerta, en una oficina o en un salón de la iglesia, en donde clamando de rodillas casi ya hasta el punto de la herida o de la cicatriz, que Dios trae bendición a la congregación, por la intercesión, por el ruego de los hombres y mujeres de oración, que son intercesores en ministerio de alto valor en la iglesia. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios tome control y sea esta palabra de bendición a los que la puedan escuchar, si no ahora en la transmisión, de pronto entonces más adelante, cuando la puedan escuchar colgada en el Facebook. Y que Dios les bendiga. Y ama tu ministerio. Ámalo, porque te lo entregó el Señor. No es de sangre ni de carne, es de parte de Dios que lo has recibido. Valóralo, porque lo que no se valora se pierde. Y como en tiempos de los talentos, vendrá el Señor y quitará y se lo entregará a aquel que lo ha multiplicado. Valóralo, no es que seas menos. Es simplemente que eres algo que sostiene. Tu función también es importante, aunque no la reconozca la tierra, pero la reconoce el cielo, porque a Él es el que sirves y de Él recibes recompensa. Señor, y te doy gracias. Infinitas gracias, Padre, por la palabra de hoy. Dios mío, yo te suplico que bendigas a los hombres y mujeres de oración en la iglesia, a esos que han menospreciado, a esos que han hecho poco, a esos que han hecho menos, porque parece que no tienen ningún don llamativo, porque parece que no figuran demasiado, porque parece que son la poca cosa de la congregación. Y hasta con desprecio, con orgullo, altivez, desdén, premura, podemos decir, ah sí, el que ora, ese, el que ora en la iglesia, la que ora en la iglesia. Sí, los que se levantan a las 3, los que se levantan a las 4, ay, qué pereza. Porque esa es la expresión. Pero no sabiendo el valor que Dios le da a esos hombres y a esas mujeres delante de su presencia. Pero no sabiendo el amor tan grande que Dios les conserva dentro de su corazón allá en la iglesia. Y que se ríe de aquellos que se ríen de ellos diciendo, no saber que mi misericordia les ha alcanzado por la oración de esos insignificantes para ellos en la iglesia. No saber que he detenido obras del diablo y las he hecho caer por tierra
por el ruego y la humillación de esos y esas que ellos hacen poco dentro de mi iglesia. Y el corazón del Eterno está dolido sencillamente por esa razón. Y por mucho es que se han caído y se han sido estorbadas grandes proyecciones dentro de la congregación, grandes ideales, grandes metas, grandes cosas que Dios ha querido traer. Han sido detenidas por el poco valor y amor a los que oran en la iglesia, como también por la poca intimidad de muchos de esos intercesores que cansados han dejado de orar, porque dicen no tiene sentido clamar, porque llevo 1 año, 2, 3, 4 y hasta más orando y no hay respuesta. No te preocupes, Dios tiene su tiempo, porque para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. No todo sucede en el momento que creemos y que esperamos. Todo sucede en el momento que tiene que suceder. Es que el que obra es Dios, no eres tú ni soy yo. Ay, es que yo no entiendo, no importa. Es que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Así que si Él te llamó a ser intercesor, sé intercesor. Y ama tu labor, ama tu función. Porque tu función sostiene masas. Porque tu función estremece infiernos, porque a quién teme el devorador, sino a un hombre y una mujer de rodillas, pero de corazón en la presencia de Dios. Y por estas oraciones es que a muchos el devorador en los infiernos le conoce y le teme, y por eso es que el nombre y el rostro de muchos, como en pancartas, también está pegado en el infierno, porque hay recompensa a los demonios que hagan las veces y los intentos posibles porque caiga ese hombre y esa mujer de oración que le es piedra de tropiezo a Satanás en su zapato por su oración, para que sus obras sean ejecutadas con éxito. No tienes idea, intercesor, no tienes idea, intercesora de Dios, de cuántos golpes tu oración le ha generado y le ha asestado al diablo en los infiernos, y de cuántas cosas ha detenido el Señor, porque el tornillo de la iglesia, la columna de la iglesia, tú como hombre y mujer de oración, has logrado. Por eso el diablo te ataca, por eso el diablo te persigue, por eso el diablo te busca con celo y no te ama, porque tú eres su piedra en el zapato, su piedra de tropiezo. Tú eres sobre lo que él se tropieza y cae con todas sus obras y se hacen pedazos. Así que Señor, bendice al intercesor, a la intercesora de la iglesia. Bendíceles y dales las fuerzas para que sigan clamando, para que amen esa función, oh mi Señor. Y oh Dios mío bello, que entonces en el nombre de Jesús la aprecien y la valoren como algo que pesa en el reino de los cielos antes que en la tierra. Porque cuando aprendemos, Dios mío, a amar tu presencia, tú nos exaltas delante de los hombres, tú nos honras, porque los que te buscamos en lo secreto, tú nos recompensas en público. Y esta es tu palabra, venir a animar a los intercesores a que no tiren lo que tú les has entregado, Señor, porque para eso los has llamado, Dios mío, de amor y de bondad. Así que en el nombre de Jesús, Padre de la Gloria, yo simplemente te digo para concluir este programa, muchísimas gracias por la palabra y por el valor que nos muestras a través de tu palabra que tiene un intercesor, el tornillo y la columna de la iglesia. En el nombre de Jesús, como es el tornillo de una silla o de una mesa, así también la columna de una edificación o una casa. Gracias, Dios, por hacernos tornillos y columnas de la iglesia y por ser a ti de alta estima y ser tan útiles para traer bendición a la iglesia y detener obras del devorador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esa bendición. Gracias, Padre, de verdad, en el nombre de Jesús. Como gracias, Señor, porque siempre, siempre nos oyes en la persona de Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén. Bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado hoy en esta transmisión.
esperando que les haya sido de gran utilidad y bendición, como les dije en un principio. Les deseo que tengan una muy bonita noche, un feliz descanso y maravilloso inicio de semana el día de mañana. Que Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, en otra nueva transmisión en este su programa Vientos de Gloria con su servidor Jonathan Rúa. Hasta luego.